Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Algoritmos y Programación. Estamos viendo tipos de datos compuestos, listas, ya vimos qué son las listas, ya vimos cómo crear listas. A continuación vamos a ver operaciones comunes de las listas para después ver funciones para hacer más operaciones con las listas y finalmente ver listas de listas. Vamos a ver operaciones comunes con las listas. Las operaciones comunes. Bueno, vamos a describir cuáles son. Primero, yo puedo checar si hay un elemento en una lista. Esto es con la operación elemento in lista. Y esto va a ser verdadero si el elemento está en la lista. También puedo checar si un elemento no está en la lista. Es decir, voy a decir el elemento not in la lista. Y esto va a ser verdadero si el elemento no está en la lista. Puedo concatenar dos listas. Esto es con el signo más. También con el signo por puedo hacer n copias secuenciales de la lista y eso me va a dar como resultado una lista concatenada. ¿Cuántas veces? N veces. También puedo acceder el iésimo elemento de la lista utilizando un subíndice. También puedo tomar solamente un pedazo de la lista, es decir, desde el índice I hasta antes del índice J. Tengo también una función para obtener el tamaño de una lista, es decir, cuántos elementos tiene. Puedo obtener cuál es el elemento más pequeño de la lista, cuál es el elemento más grande de la lista, la suma de todos los elementos de la lista y también puedo utilizar los operadores relacionales para comparar dos listas. Vamos a ver un ejemplo. Yo defino la lista 1 con 6 números enteros. La lista 2 con 2 números enteros. Cuando ejecuto la función len L1, esta función me va a regresar 6. ¿Por qué? Porque la lista L1 tiene 6 elementos. Ahora, si yo le digo que me dé el máximo de la lista 1, me va a regresar 21, es decir, el elemento más grande que hay en la lista L1. Ahora, si yo le pido que me dé el mínimo de la lista L1, pues me va a regresar 2, es decir, el elemento más pequeño. Si yo le digo que me dé la suma de todos los elementos de la lista L1, me va a regresar 51, es decir, la suma de todos los enteros que hay en esa lista. Si yo le pregunto si 5 está en L1, me va a regresar falso. ¿Por qué? Porque en L1 ninguno de los elementos es 5. Si yo le pregunto si 11 está en la lista L1, me va a regresar verdadero. ¿Por qué? Porque el 11 sí está contenido en la lista L1. Ahora, si yo le pregunto si 8 no está en la lista L1, me va a regresar verdadero, porque efectivamente la lista L1 no contiene el número 8. Esto es verdadero. Ahora, si yo le digo que me dé la lista L1 más la lista L2, es decir, la concatenación de las dos listas, me va a regresar una lista con 8 elementos. Ahora, yo le estoy pidiendo que me dé el elemento con el índice 3 de la lista L1, me va a regresar un 4. Ahora, si yo le indico que de la lista L1 me dé desde el elemento con índice 1 hasta uno antes del índice 3, ¿qué me va a regresar? Me va a regresar una lista con dos elementos. Los elementos son el 2 y el 11. Ahora yo le voy a pedir que me dé 3 veces la lista L2. ¿Qué me va a regresar? Una lista que contiene 3 veces todos los elementos de la lista L2.
Ahora, a la lista L1 le voy a asignar lo que hay en la lista L2. Y ahora le voy a preguntar si L1 es igual a L2. Es decir, va a comparar todos los elementos de L1 con todos los elementos de L2. En este caso son iguales, por lo tanto me regresa true, verdadero. En resumen, con las operaciones podemos comprobar si un elemento está contenido o no está contenido en una lista. También podemos concatenar, copiar y acceder los elementos de la lista. Podemos obtener el tamaño, el elemento mínimo, el elemento máximo y la suma de todos los elementos de una lista. También podemos hacer comparaciones de listas. A continuación, en el próximo video veremos funciones que podemos usar con las listas.